Muy buenas noches para todos. Número 29, titulada La ley del péndulo. Regáleme un momentico y ya comenzamos. Se va a pausar el video un momentico, pero ya comenzamos. Empezar con la pues vamos a ver unos punticos claves también para poder aprender a reflexionar y, y saber también cómo comprender al yo, ¿sí? Entonces, pues esta conferencia nos da unas claves muy buenas para entender y pues vale la pena mirarlas. Listo. Regálenme un momentico. Voy a cuadrar acá. Listo. Bueno, entonces la conferencia es la número 29. Cualquier comentario que tengan lo pueden dejar ahí en los comentarios. Bueno, marca la redundancia, cualquier opinión que tengan. ¿Listo? O de pronto algún aporte también. ¿Listo? Bueno, entonces hoy vamos a ver esa conferencia. Vamos a ver que esa es una de las leyes que nos rigen a todos. Hay 48 leyes en esta tercera dimensión. Entonces es una de ellas. Y esta ley nos va a permitir darnos cuenta que todo, absolutamente todo, digamos que en sí está bajo esa ley y va a vivir bajo esa ley, ¿sí? Digamos que todo tiene una doble cara, ¿sí? Porque vamos a ver que si reflexionamos qué es un péndulo, pues un péndulo, digamos que lo podemos ver en un reloj de pared, o de hecho todos los relojes también interiormente tienen un péndulo que va pues oscilando de, de un extremo al otro y a medida que vaya transcurriendo el tiempo, ¿sí? Entonces, eh, esa ley del péndulo nos muestra que todo a través del tiempo, todo lo que existe en el tiempo, pues va a estar sometido a esa ley, ¿sí? Entonces, va a oscilar de un lado, de un extremo, podría ser de un extremo izquierda y un extremo derecha, ¿sí? Un extremo es diferente al otro, ¿sí? Un extremo podemos ver, digamos que lo malo, y el otro extremo podríamos ver que es lo bueno, ¿sí? Entonces, un extremo es diferente al otro, ¿sí? Y ahora vamos a ver en qué, digamos, vamos a ver como unos ejemplos para entender cómo se procesa esta ley, porque es una ley que está ahí, pero no la vemos, o digamos que no sabemos cómo funciona, pero aún así va transcurriendo, ¿sí? Eh, podemos ver, digamos, en los países o en los continentes, o en imperios, cómo eh, hay un momento o una época de, puede ser de esplendor, ¿sí? Pero con el transcurrir del tiempo, ya ese imperio, por ley, o le va a suceder lo contrario, la decadencia, ¿sí? Porque es a través del tiempo. Tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Está sometido, ¿sí? Sí o sí se va a dar.
que sean años, que sean décadas, ya eso es, depende también, esto que está regido también a la ley del karma, porque también ya hemos hablado de esta ley y pues también tiene que ver con esa ley, ¿sí? Pero a través del tiempo, tarde que temprano, un imperio va, si empezó floreciendo, empezó con poder, va a terminar perdiendo ese poder, ¿sí? Y lo vemos así en todo, digamos, bueno, los anteriores imperios como lo fueron los egipcios, eh, el imperio romano, ¿sí? Pero lo podemos ver hoy en día, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos fue una gran potencia, pero ya ahorita se está yendo para el otro polo, ¿sí? Entonces, ahí lo podemos ver, ¿sí? Podemos ver que en un país también, en un país puede al principio tener buena abundancia, pero después le va a seguir una escasez, ¿sí? Esto lo saben muchos los economistas, ¿sí? Ustedes se acuerdan que en un momento dado hubo la tendencia al patriarcado, ¿no? Al machismo, ¿sí? Como a ese extremo de, de darle mucho valor o importancia o enaltecer al sexo masculino. Y por ese extremo, eh, porque aquí nos vamos a dar cuenta que lo que lleva a ese extremo, por ejemplo, en una sociedad, son los conceptos, ¿sí? Entonces, en un momento dado, eh, digamos que la sociedad tenía conceptos machistas, ¿sí? Conceptos que eran muy radicales, ¿sí? Ya muy fuertes, en donde la mujer no se le tenía en cuenta, ¿sí? Pero ¿qué vemos hoy en día? Ya se está yendo para el otro polo y ha cogido más fuerza lo que es el otro polo, en este caso el feminismo, ¿ven? Pero lo mismo, con conceptos, porque si ustedes se dan cuenta, en los conceptos en donde argumentan esa forma de pensar o sí, es esas razones por las cuales argumentan, esos conceptos que se tienen feministas de hoy en día, pues prácticamente ya son, ya son muy extremistas, ¿ven? Tanto así que ya empiezan a ser hasta ilógicos, ¿sí? Porque acá nos vamos a dar cuenta que estos dos extremos eh, siempre son, digamos que basados en conceptos, en ideas, y cada uno tiene sus argumentos, ¿sí? Y se defienden, porque hay gente que defiende mucho el feminismo, ¿sí? O sea, está en contra uno del otro, y los que están acá están en contra del que está acá, ¿sí? Pero bueno, lo que nos interesa en sí, porque la cuestión es darnos cuenta que está esa ley, ¿sí? Pero lo que nos interesa es que es ver esa ley en nosotros, ¿sí? Porque esa ley está ahí y sin darnos cuenta somos víctimas de esa ley, ¿sí? Víctimas porque no sabemos cómo funciona, ¿sí? Entonces podemos ver que, por ejemplo, en una relación de pareja, al principio uno está enamorado, de hecho uno puede hasta prometer amor eterno, puede eh, idealizar mucho a una persona, ¿sí? Decirle cosas bonitas, ¿sí? Decirle de pronto, no, yo nunca la voy a maltratar, ¿sí? Pero tarde que temprano,
Esos conceptos, esas ideas que teníamos, digamos, con esa pareja, pues nos vamos a dar cuenta que esa relación se va a ir al otro extremo a través del tiempo y va a terminar de pronto en un odio, ¿sí? O simplemente terminan por una pelea, por una discusión, ¿sí? Pero se fueron al otro extremo y eso que antes se creía que era amor eterno, ¿sí? Pues resulta que ya no. ¿M? Entonces ahí vamos viendo que eh, si nos ponemos a reflexionar, nosotros pensamos en un momento dado que eso que estamos diciendo es verdad. Porque miremos, uno tiene una pareja y uno en el momento dice, uy, si es el personaje que yo quería, eh, es muy bien conmigo y lo voy a amar, ¿sí? De hecho, hasta se casan las personas. Y en ese momento piensa que es una verdad, ¿sí? Piensa que es una verdad y de hecho hasta se pelea por esa verdad, ¿sí? Hasta como que la defiende, ¿sí? Bueno, una persona puede incluso hasta defender tanto ese concepto que entran otros procesos, digamos, de violencia, por ejemplo, o no de violencia, no nos vayamos tan allá, por ejemplo, en procesos de pronto de, de hasta hacer, de pronto de hasta pelear con la misma familia o hasta indisponerse con los hijos, porque cree en su cabeza que ese amor que tiene es verdad, ¿sí? Entonces lo da todo por la pareja, ¿sí? Pero son conceptos. ¿Por qué? Porque llegará el día en que terminará odiándose, ¿sí? O simplemente terminaron. Entonces eso que se tenía, pues ya no lo es, ¿sí? Ese amor eterno, pues ya no, vamos que no es así, ¿sí? Igual, todos tenemos dentro de nuestro interior esas formas de ser groseras con la gente. ¿M? Si, si me tratan mal, entonces también trato mal. O si me ofenden de alguna manera, voy a tener todos los conceptos y todos los argumentos para ser grosero con X persona, ¿sí? Pero puede que de pronto de la noche a la mañana esa persona con el que fui grosero entonces me ayude. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a ir para el otro polo y lo va a terminar de pronto respetándolo. ¿Pero por qué lo va a terminar respetando? Por conceptos, por un interés, porque me ayudó. Aquí vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, ese respeto, pues simplemente se está dando es por conceptos y no por algo que realmente sea consciente, ¿sí? Porque igual va a terminar lo mismo. Si de pronto, por ejemplo, tenemos un amigo, una persona a la que estimamos mucho, y esa persona de pronto nos hace alguna embarrada, pues terminaremos en el otro polo con esa persona. Terminaremos de pronto ya rechazándola, hablando mal de esa persona. ¿Pero por qué? Por, porque eh, esas formas de ser que tenemos, que son basadas en conceptos, en ideas, pues simplemente son formas de ser y pertenecen como tal a ese 97% de ego que tenemos, ¿sí? O sea, nosotros hay que entender que nosotros somos esto, 97% de ego, ¿sí? Hay 97% de inconsciencia
en nosotros, ¿sí? Es por eso que cuando actuamos, cuando obramos, simplemente es por intereses, por conceptos, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo cómo dentro de nuestra psicología está esta ley, ¿sí? Em, una persona, bueno, podríamos ver también, porque lo que nos interesa acá también es darnos cuenta cómo esta ley puede, digamos que, sacarnos del objetivo como tal de la liberación de la conciencia, ¿sí? Porque, o del trabajo interior. Porque eso pasa acá, ¿sí? Y pasa lo mismo con todas las escuelas. Entonces vamos a ver lo mismo. Entonces hay escuelas materialistas, ateístas, escepticistas, y hay escuelas espiritualistas, ¿sí? Y se da lo mismo. Una persona es atea, ¿sí? O materialista, ¿m? Le importa solamente el dinero, el progreso, ¿sí? Tiene conceptos de que el éxito es progreso material, ¿sí? Y tiene todas sus ideas, todos sus conceptos, ¿sí? El espiritualista también tiene sus conceptos, ¿sí? El espiritualista cree que creyendo en algo está bien, ¿sí? Porque aquí nos vamos a dar cuenta que todos los, tanto materialistas como espiritualistas, defienden eso, esos conceptos que tienen como verdad, ¿sí? Y los de acá creen que están bien o que eso se trata la vida, y los de acá también creen que eso se trata la vida, ¿sí? Pero ustedes lo pueden ver y una persona, por ejemplo, afiliada a una escuela espiritualista, por ejemplo, bueno, alguna religión o alguna escuela, de hecho, bueno, de hecho lo podemos ver acá mismo en el conocimiento, ¿sí? Porque a la final eh, las personas pueden tomar este trabajo interior como una escuela, ¿sí? Porque de igual manera, todo lo que yo les estoy hablando y las conferencias son conceptos, ¿sí? Y aquí vamos a dar o a ver que una cosa es los conceptos, digamos que yo les estoy diciendo a ustedes, o digamos que sí, lo que les estoy diciendo, a lo que les estoy emitiendo a través de las conferencias, pero otra cosa es la realidad que ustedes experimenten, ¿sí? Sin embargo, podremos hablar también acá del conocimiento, ¿sí? O de las personas que están viendo las conferencias, ¿sí? Entonces, una persona puede ver las conferencias, ¿sí? Pero resulta que por algún hecho, de pronto puede ser que de pronto eh, le empiece a ir mal en el trabajo. O puede ser que de pronto de pronto un instructor, por ejemplo, de pronto un conferencista le hizo un desplante. O de pronto un conferencista le habló feo en cierto momento, ¿sí? Pues, ¿qué va a pasar con esta persona? Pues como está, por ejemplo, viendo las conferencias por conceptos, ¿sí? O está, digamos, afiliada a alguna escuela por conceptos, alguna religión por conceptos, por ejemplo, porque le dijeron que es bueno, o porque le dijeron que, que ahí es la verdad, por ejemplo. Simplemente porque le dijeron, porque cree que es lo que es bueno. Entonces,
tan pronto tenga algún desplante, pues va a pasar al otro polo. Y podrías hasta terminar odiando a estas conferencias o a las personas que dan estas conferencias, ¿sí? Y se iría al otro polo, al materialismo, al escepticismo, ¿sí? De pronto una persona fiel devota a Dios, ¿sí? Y de pronto resulta que tuvo un accidente el hijo, ya esa persona entonces ya eh, entra en una confrontación y empieza entonces a, a dejar como esos conceptos que tenía espiritualistas y termina entonces más bien echándole la culpa eh, a la divinidad o a Dios o en lo que crea y entonces ya se va para el otro polo, el materialismo, ¿sí? El materialismo tiene que ver con personalidad, con escepticismo, ¿m? Se van para otro polo. O simplemente dicen, no, sí, yo fui cristiana, pero ya ahora ya no, porque es que me di cuenta de muchas cosas en en tal religión y se van para otra religión o para otra escuela. Y así pasa en todo el mundo con todas las religiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que nos, digamos que los conceptos que tenemos de verdad o de la vida o de la realidad, pues simplemente son conceptos, ¿sí? Porque la realidad nunca va a ser un concepto, ¿sí? Aquí nos vamos a dar cuenta que si digamos, por ejemplo, la persona que dice que es fiel devota a una religión, ¿sí? No, es que esta es la verdad y lo que yo creo es verdad, ¿sí? O una materialista, no, es que la vida es hacer plata y plata y plata, ¿sí? Entonces, tiene ese concepto, pero a la final se va a dar cuenta que ese concepto que tiene, pues tarde que temprano va a cambiar, ¿sí? Entonces no es verdad, no es la realidad tampoco. Ustedes miran y, por ejemplo, en Europa se desarrolló mucho el materialismo eh, desde más o menos desde 1800 y hasta hace poco. eh, Le inculcaron a la gente mucho materialismo, ¿sí? En las universidades, en los colegios, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Esas gentes se dieron cuenta que esos conceptos que tienen del materialismo, pues finalmente como que algo les falta. Y ya hace como más de 20 años la gente empezó a irse para el otro polo, ¿sí? Empiezan a buscar cuestiones metafísicos, ¿sí? Escuelas metafísicas, porque se han dado cuenta que una vez tuve la oportunidad de hablar con una suiza y decía, no, es que ya uno se da cuenta que la vida no es solo tener y tener, yo tengo todo y aún así no tengo, o sea, no encuentro felicidad, ¿sí? No encuentra qué hacer, no encuentra el sentido de la vida, ¿sí? Y se van a dar cuenta de eso, ¿sí? Entonces, ¿en dónde está la verdad? Porque para esos materialistas dicen que la verdad o que la realidad de la vida es el progreso, tener y tener y tener. Pero cuando ya tienen, es cuando se van a dar cuenta que eso no es la verdad. Y esos conceptos que tenían se van a desbaratar, ¿sí? Y se van a ir para el otro polo. Y podrían irse para el otro polo y ya ser radicales, ya ser extremistas, ¿sí? Obviamente hay grados,
porque aquí vamos a ver que hay grados también, ¿no? De extremos, hay grados, hay niveles, porque aquí lo vamos a conectar con que estos conceptos que tenemos, tanto acá como acá, eh, empiezan a tener la persona o las personas procesos de fanatismo, ¿sí? Y ese fanatismo es querer obligar a las otras personas a que piensen igual que yo, ¿sí? Ahí ya es cuando nos tenemos que dar cuenta que, que esos conceptos que tenemos pueden dañar a otras personas, ¿sí? Porque simplemente buscan un placer, ¿sí? Ya sea acá o acá, porque están los fanáticos materialistas y están los fanáticos espiritualistas, ¿sí? Pero como se defiende un concepto, entonces se va a querer también, digamos que, obtener un poder bajo ese concepto, ¿sí? Entonces, bueno, eso, bueno, ya vamos a ampliar un poquito esto. Sin embargo, entonces, para que vayamos entendiendo, esa ley del péndulo nos va a dar como la clave para entender realmente qué es lo que tenemos que hacer en este trabajo, ¿sí? Porque, o si no, cualquier cosa que pase en el mundo exterior, cualquier de pronto achante, cualquier de pronto desilusión, ya sea de cualquier persona o de cualquier evento, nos va a terminar sacando digamos, del objetivo que tenemos que es, digamos, el trabajo interior, ¿sí? O la liberación de la conciencia, ¿sí? Entonces, si entendemos un poquito más a fondo, hay que ver que los conceptos que tenemos, tanto acá como acá, son emitidos por alguien, ¿sí? O por alguien o por algo, ¿sí? En nuestro interior tenemos esa psicología muy fraccionada y de hecho ya lo hemos hablado que dentro de nosotros no somos uno, sino somos varios, ¿sí? Porque digamos que esa psiquis que tenemos ha estado tan, bueno, digamos que a través del mal uso del sexo y a través de no transformar impresiones, pues hemos creado unos agregados psicológicos que habitan ahí, ¿sí? Ya lo hemos hablado, ¿sí? Están ahí esos agregados psicológicos y esos agregados o yoes, como le hemos hablado, el yo o defectos psicológicos, formas de pensar, ese yo es el que está emitiendo ese concepto, ¿sí? Ese yo es el que nos lleva de un lado al otro, ¿sí? Porque aquí vamos a ver que la mente es la que emite conceptos, ya sean malos o ya sean buenos, ¿sí? Entonces, es importante ver que, o sea, cuál es el origen, ¿sí? ¿Cuál es el origen, por ejemplo, de que yo en un momento dado sea grosero y después sea respetuoso? ¿Mm? Y todos somos así, o sea, eso es algo
hay que darnos cuenta que todos somos así y que en el mundo también rige esta ley del péndulo, que todos tenemos un lado, por ejemplo, amable y un lado grosero, una doble cara, como dicen por ahí. Pero la idea es entender por qué pasa eso y lo que les digo, o sea, de un momento a otro, en un momento dado, pues simplemente por esos conceptos que tenemos, pues nos pueden sacar del verdadero trabajo, ¿sí? Bueno, em, entonces vamos a ver qué es la verdad, ¿sí? Lo que nos interesa acá es saber qué es la verdad, ¿sí? La verdad, si vemos acá, el péndulo pues tiene un extremo y tiene otro extremo, ¿sí? Todos extremos son conceptos, pero cuando oscila el péndulo, cuando pasa de un lado al otro, hay un punto cero, ¿sí? O un punto en que no va a estar ni aquí ni allá, ¿sí? Ese punto es un punto exacto que nos va a dar, digamos que la conciliación de, de qué es lo malo y qué es lo bueno, ¿sí? O nos va a dar como tal la clave para saber eh, qué es la verdad o qué es lo real, ¿sí? Si nos damos cuenta, este punto nunca va a oscilar, es decir, es un punto quieto, ¿sí? Es decir, que la verdad nunca cambia, o sea, nunca va a caducar, ¿sí? Entonces, de hecho, hasta podríamos decir que la verdad es eterna, ¿sí? Nunca va a morir, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo vamos a sacar o cómo vamos a saber la verdad? ¿Sí? Porque de la vida podemos pensar muchas cosas. ¿M? Eh, Acá en el conocimiento también podemos pensar muchas cosas. Uno puede formarse muchos conceptos de, por ejemplo, de cómo avanzar en el camino interior, ¿sí? Uno puede formarse conceptos de hecho, hasta de otros compañeros, ¿sí? Los problemas siempre van a haber y los eventos, ¿sí? Eh, pero digamos que si podemos ver este punto de conciliación, podríamos ver la verdad, por ejemplo, de lo que es el trabajo interior, por ejemplo, de qué es este conocimiento o qué es la liberación de la conciencia. Podríamos ver, por ejemplo, eh, la verdad de pronto de un problema que se tuvo, ¿sí? Entonces, eh, este, esta mitad la vamos a lograr si eliminamos de nuestra psiquis, bueno, si comprendemos primero los yoes que están tanto acá como acá, porque cada concepto lo emite un yo, ¿sí? Por ejemplo, eh, de pronto el materialismo, ¿sí? El materialismo, pues, son agregados psicológicos de escepticismo, de duda,
de personalidad, de prestigio, de autoimportancia, ¿sí? De placer. Y el espiritualismo también, son yoes de pronto hasta mojigatos, yoes puritanos, yoes, sí, que se creen buenos, ¿sí? Pero entonces la idea es estudiar esos yoes que se encuentran en estos dos lados, ¿sí? Em, la mente siempre va a querer justificar todo, ¿sí? Todos los conceptos, ¿sí? Eh, una persona puede emitir un concepto y tanto por el proceso de fanatismo, una persona puede emitir, por ejemplo, un concepto de una persona a otra persona y puede decir, es que esta persona es de pronto mala, ¿sí? Y le dice algún chisme, ¿sí? Mire que esa persona hizo esto, esto y esto, ¿sí? Emitió ese concepto a otra persona. Entonces, ¿qué pasó? Pues la otra persona se parcializó y el concepto que tenía o la idea que tenía de la persona que le contaron, pues era de pronto bueno, entonces por ese chisme terminó parcializándose y yéndose para otro polo, ¿sí? Pero entonces, otra cosa sería, y lo que nos da esta conferencia, otra cosa es, bueno, recibí el concepto de esta persona, ¿sí? Porque a la final es una opinión, que aquí nos vamos a dar cuenta que acá hay opiniones, ideas, justificaciones, conceptos, ¿sí? Y todas esas son chismes, simplemente juzgar al otro, ¿sí? Pero bueno, entonces me dijeron esto de esta persona. ¿Se va a parcializar? O más bien mira y reflexiona y más bien digamos que se centra o busca la verdad para saber qué hacer, ¿sí? Porque acá está la verdad, ¿sí? Nos pueden hablar mal, nos pueden hablar bien de uno, ¿sí? Y a la final esos son conceptos. Pero ¿qué es la verdad? ¿Sí? ¿O por qué yo tengo a este amigo, a este compañero? ¿Por qué me relaciono con esa persona? ¿Será por conceptos? ¿Sí? Si es por conceptos, pues tarde que temprano se va a ir para otro polo y de pronto va a empezar a odiar a ese personaje, ¿sí? Es decir, no se está actuando con conciencia, ¿sí? Entonces, ahí vemos que el fanatismo a estos conceptos pues también va a destruir, por ejemplo, eh, personas o a generar discordia, ¿sí? Porque se tiende a defender mucho cualquiera de esos conceptos, ¿sí? Entonces simplemente, como vemos hoy en día, pues simplemente hay debates y los unos están en contra de los otros. Podemos ver lo mismo en los partidos políticos, ¿sí? Las religiones, no se sabe quién tiene la verdad, ¿sí? Y pueden haber, eh, digamos que la mente elabora muchísimos argumentos y hasta pueden ser muy lógicos y muy razonables para poder asegurar que, por ejemplo, este extremo tiene la verdad, ¿sí? Y los de acá también pueden elaborar lo mismo, ¿sí? Pero esos argumentos son simplemente, digamos que estructuras en donde el mismo ego quiere, como, digamos que, ganar o, digamos que, estructurar más y plantear más su misma ignorancia, ¿sí? Pero simplemente, pues, por ese celo fanático, pues,
elabora un poco de conceptos para eh, querer hacer creer que tiene la verdad, ¿sí? Y lo vemos así, por ejemplo, en la medicina occidental se tiene unas estructuras muy fijas, ¿sí? Y de hecho podemos ver hoy en día que han cambiado, ¿sí? Entonces, a la final, pudieron haber engañado a muchas personas, ¿sí? Lo vemos con las vacunas, por ejemplo. Desde 1800 empezaron las vacunas y es un tema muy controversial, pero el hecho es que tantos conceptos que se tenían acerca de las vacunas, ahorita están empezando a derrumbarse, ¿sí? Y con estudios sólidos o sí, con estudios o estadísticas o digamos que con esos argumentos que van en contra de las vacunas, ¿sí? Pero igual, pues es lo mismo, se van de un polo al otro, ¿sí? Digamos que el objetivo es encontrar la verdad, ¿sí? Porque de lo contrario, pues simplemente estamos dependiendo de otra persona, ¿sí? O dependiendo, sí, imitando a otra persona, simplemente por un concepto, por una idea, ¿sí? O por un estudio que se haya hecho, ¿m? Por una estadística. ¿M? Entonces, digamos que la idea es comprender esto que es la mente, ¿sí? La mente igual siempre va a rotular cosas, ¿sí? Si realmente queremos experimentar la verdad, eh, ya sea en cualquier cosa, en cualquier situación, la verdad, por ejemplo, en una relación de pareja, la verdad de lo que pasa en el mundo, la verdad de alguna situación, por ejemplo, de la muerte, ¿sí? Es empezar a quitar todos estos encasillamientos que tenemos, ¿sí? Si nos quitamos los prejuicios, por ejemplo, la verdad de algo que nos contaron sí, o de una relación de compañeros, ¿sí? O algo que haya pasado, ¿sí? Pues si queremos saber la verdad, es necesario eh, empezar a quitar todas esas estructuras que tenemos o todas esas ideas que tenemos, ¿sí? Em, bueno, la mente, acá esos conceptos son mente, ¿sí? La mente nunca va a saber la verdad, ¿sí? La mente no sabe nada de la realidad porque está encasillada, ¿sí? Está encasillada bajo esos conceptos, ¿sí? Entonces la mente nunca va a poder, digamos que, sí, decir o tener una idea de lo que es la verdad o de lo que es realidad, ¿sí? Muchas personas dicen, no, pero es que todas estas personas somos un mundo diferente y lo que esta persona es real, para esta persona es lo real y para esta persona es otra realidad. No, una cosa son los conceptos y otra cosa es la realidad, ¿sí? Porque la realidad nunca va a cambiar, ¿sí? Y ya lo vimos en los ejemplos que los di, ¿sí? Em, entonces, eh, la realidad como tal es necesaria quitar todas esas estructuras o todos, como tal, estudiar al yo, ¿sí? Porque el yo es lo que mantiene ahí esa creación de esos conceptos que tenemos, ¿sí? Em, si comprendemos al yo, vamos a poder en un momento dado experimentar la verdad, ¿sí? Em, bueno,
Entonces, para ver, pues digamos que de una manera práctica, el yo psicológico, por ejemplo, el orgullo, o bueno, vayámonos a otro, por ejemplo, los celos, ¿sí? O un vicio, el alcohol, el alcoholismo, ¿sí? O tenemos también de pronto los conceptos de éxito, ¿sí? Los conceptos de familia, ¿sí? Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, los conceptos de éxito, ¿sí? Entonces, ¿uno qué hace? Pues reflexiona qué es el éxito, ¿sí? O qué conceptos tengo de éxito, qué conceptos tengo de fracaso, ¿sí? Y puede darse el choque de que esos conceptos, la misma vida nos han hecho o nos dan la evidencia de que esos conceptos pues no son así, ¿sí? Por ejemplo, para una persona puede haber un fracaso, pero para otra persona de ese fracaso pues puede haber una oportunidad para volver a intentarlo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Bueno, también podemos ver que ante algún, por ejemplo, tenemos muchas formas de ser egoicas, de pronto de la ira, ¿sí? Entonces tenemos la ira y esa ira, eh, pues tiene también su otro polo, ¿sí? Que es, por ejemplo, el manso o el sumiso, ¿sí? No, el sumiso, bueno. O la ira puede ser sí, el pacífico ahí, el que de pronto no se altera, ¿sí? Entonces uno estudia los dos, ¿sí? Entonces está la ira. Entonces está el lado pasivo y está el lado activo, ¿sí? El lado reaccionario. Y, y empieza uno a ver, por ejemplo, eh, digamos, todos los detalles o todas las formas de ser de cuando uno eh, explota de ira, ¿sí? O se deja llevar por un mal genio, ¿sí? Y empieza a ver también todos los detalles de las formas de ser, digamos que mansas, ¿sí? O sumisas, ya ustedes miran, ¿sí? Y ahí se van a poder dar cuenta que muchas veces se fue sumiso por conceptos, ¿sí? Y que aún así por haber sido sumiso, en un momento dado, pues después sintió ira por haberse dejado, por ejemplo, de una persona, ¿sí? Por haberse dejado humillar, ¿sí? Entonces, simplemente esa personalidad que se tenía o ese concepto de que, de que no es rabiosa esa persona, pues nos vamos a dar cuenta que sí tenemos también ese lado activo, por ejemplo, de la ira, ¿sí? Entonces, acá pues también podemos ver que esos agregados psicológicos que tenemos, pues van de un lado al otro y que lo que criticamos en unas personas de este lado, pues simplemente también lo tenemos, solamente que de otra cara, de otro aspecto, ¿sí? Podemos criticar, por ejemplo, a la persona que es prostituta o a la persona que se acuesta con muchas personas, simplemente porque tenemos un concepto de que tenemos nuestro marido o nuestra familia, ¿sí? Y esos conceptos que tenemos simplemente son conceptos. Regálame un momentico.
porque tarde que temprano, pues de pronto ante una desilusión, por ejemplo, del esposo, pues va a terminar. Espera un momento. Bueno, entonces prácticamente pues podría irse para el otro polo, ¿sí? De pronto, eh, pues de pronto ya, entonces ya tienen de pronto una forma de pensar de pronto más eh, de libertinaje o sí, o entonces ya de pronto piensa que todos los hombres son iguales, entonces empieza simplemente a tener de pronto muchas parejas, ¿sí? Entonces ese concepto que se tenía, pues lo llevó a otro, ¿sí? Em, listo, entonces pues la idea es darnos cuenta que todos los agregados psicológicos que tenemos son los que emiten esos conceptos, ¿sí? Y esa es como esa lucha, ¿no? Esa lucha moral de qué es lo malo y qué es lo bueno, ¿sí? Miren, por ejemplo, en muchos países se cree que lo bueno o que o lo que se acepta es, por ejemplo, eh, creer que, por ejemplo, la mujer tiene derecho a abortar, ¿sí? Y eso es un concepto, ¿sí? ¿Por qué? Porque creen que digamos que ese derecho va a ser un bien, por ejemplo, a las mujeres, ¿sí? Pero tarde que temprano se van a dar cuenta y como se han dado cuenta otros países, por ejemplo en Estados Unidos, con muchos testimonios, por ejemplo, de mujeres que fueron inducidas a que abortaran porque les metieron conceptos de que era bueno, de que de pronto no pasaba nada, por ejemplo, de que no pasaba nada en su cuerpo o en el útero, y por conceptos pues tomaron esa decisión, ¿sí? Pero después se dieron cuenta que sí pasaba algo en el cuerpo, que empezaban a tener, por ejemplo, problemas en la parte sexual y tanto en la parte psicológica, y también se dieron cuenta de que bajo estudios científicos y biológicos, que si pasaba algo por ejemplo, en ese cuerpo o en ese feto, ¿sí? En ese ser que se estaba engendrando, ¿sí? De hecho, ustedes miran y antes, y con todos los argumentos que se tenían, o que se tienen, que se siguen teniendo, ¿no? Eh, se creía que simplemente un, un bebé en el vientre pues no era un ser vivo o que no era como tal un ser con conciencia o con la capacidad de sentir dolor. Pero la misma ciencia a través o que no había vida, ¿sí? La misma ciencia hoy ha dicho
que desde el primer momento que hay la concepción, hay vida, ¿sí? Hay ese chispazo de, sí, de vida, porque es que así lo muestran, ¿sí? Ya hay un ser viviente ahí. ¿M? Pero entonces, pues, muchas personas por conceptos, pues terminaron, eh, digamos, cobrando o actuando de manera equivocada. ¿M? Y así pasa con todo, ¿sí? Con todo en la vida. ¿Por qué? Porque se termina obrando bajo conceptos, no bajo una verdad, ¿sí? O bajo una, sí, bajo algo que sea consciente, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, la verdad es experimentación directa con el ser, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ¿estás con la abuelita? ¿Sí? ¿Platico? Si ustedes se dan cuenta, a ver, regálame un momentico. Un momentico, que ya voy a terminar. Entonces es así como, eh, pues por la vida terminamos también hasta tomando malas decisiones, ¿sí? Mm, listo. Bueno, sí, podemos ver hasta, por ejemplo, la persona que tiene conceptos, por ejemplo, de la masturbación, ¿sí? Es que son conceptos, o sea, ustedes se dan cuenta de ahorita, bueno, hoy en día y siempre han habido conceptos y hay personas que dicen, que defienden la masturbación, por ejemplo, y se inventan un poco de cosas de que es buena, todo, y la defienden, sí. Pero tarde que temprano se van a dar cuenta y si se reflexiona, por ejemplo, porque la idea es reflexionar todos esos conceptos cerrados que tenemos del sexo, de las parejas, bueno, los conceptos cerrados de lo que realmente es una relación de pareja, y de lo que es la felicidad y, y hasta la paz, ¿sí? O la, o realmente ese estado de, sí, de relajación, ¿sí? ¿Por qué hablo de esto? Porque es que muchas personas creen que y argumentan que, por ejemplo, el vicio de la masturbación es algo, bueno para el cuerpo y que es relajante y que antes eso ayuda al cuerpo, ¿sí? Pero vuelven y se van a estrellar con lo mismo. Porque, ¿qué pasó, por ejemplo, en Europa, en España, por ejemplo? Si ustedes investigan, en España se tenían esos conceptos. Y España pues es un país muy con mucha libertinaje, pero los mismos psicólogos han quedado aterrados de que este vicio es muy, dañino para el cuerpo y asimismo también para la parte psicológica, ¿sí? Entonces, ya ahí empiezan a ver los conceptos derrumbados, ¿ven? Y uno lo podría estudiar, ¿sí? Si no estudia, regáleme menos. Si uno estudia, esos conceptos, pues se va a dar cuenta de eso, ¿sí? De dónde, de cómo fue el placer y cómo lo llevó tarde que temprano al dolor, ¿sí? Pero la idea es ver, los pros, ¿sí?
Obviamente, pues la maldad que hay en esa práctica de masturbación, ¿sí? Ver todo lo que le generó en el cuerpo a nivel psicológico, en qué procesos terminó, cómo tergiversó, por ejemplo, el sexo. ¿Mm? Y ya cuando ha visto todo ese proceso de ese vicio, pues ahora sáquele lo bueno de eso malo que vio, ¿sí? Pero reflexionándolo, ¿sí? ¿Qué podría ser lo malo de eso, de lo bueno de eso malo? ¿Sí? Si la persona obviamente reflexiona en ese vicio que tuvo, pues se va a dar cuenta que, por lo menos, por ejemplo, eh, pudo entender el engaño en el que está la sociedad, ¿sí? O sea, al meterse en esa maldad, al haber tenido en ese proceso, de pronto ese vicio, y ya con la conciliación, porque eso es reflexión, pues ya puedo entender cómo se desarrolla eso en una sociedad, ¿sí? Ya, tranquila, mi corazón. Listo. Entonces, ahí podemos ver ese temita, ¿sí? Por ejemplo, eso, estudiando, por ejemplo, ese vicio, pues ahí podemos darnos cuenta y comprender, por ejemplo, todos los procesos en los que se encuentran hoy en día eh, la maldad o sí, como esa perversión sexual que hay hoy en día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, haber tenido, por ejemplo, esa persona, el vicio de la masturbación o cualquier vicio, si lo estudia, va a poder eh, darse cuenta de que, bueno, eso que tuvo, ese vicio que tuvo, le sirvió para poder reflexionar, para poder comprender y asimismo hasta poder enseñar, ¿no? A los demás, ¿sí? Pero bajo una comprensión, ¿sí? Entonces así lo vamos a hacer con todos los agregados psicológicos. ¿Ven? Listo. Finalmente, la verdad no se puede decir con conceptos. Nosotros los seres humanos tendemos todo a rotularlo, ¿sí? A decir tal cosa es así. De hecho, nos inventamos términos, ¿sí? Y creemos que esa es la verdad, ¿sí? Porque la mente quiere darle a todo un término, ¿sí? Por ejemplo, quiere dar una, un concepto de lo que es amor, quiere dar un concepto de lo que es libertad, ¿sí? Pero solo experimentando la libertad, perdón, solo experimentando ya, mi corazón, amor. Ya. Ay, solo quitándonos esos conceptos que tenemos, que es estudiando al yo, pues vamos a sacar la comprensión y también en el diario vivir pues vamos a experimentar eh, lo que es la verdad a través de la intuición. ¿Mm?
porque la verdad o esa parte, digamos que realidad, solo se va a poder ver como lo escribí ahí, cuando, cuando no está uno ni parcializado ni en un extremo ni en el otro, sino eh, en ese punto de equilibrio que tiene que ver con tanto con el aquí y el ahora, pero también con el haber comprendido al yo, ¿sí? Porque cuando comprendemos esos conceptos, vamos a poder ya en el aquí, digamos en el diario de vivir, digamos que estar más concentrados para no, para no estar pensando bobadas, o sea, yéndonos a la parte extrema del intelecto, o estar pensando en conceptos, estar idealizando, ¿sí? Ni tampoco para yéndonos al otro extremo que es estar reaccionando a cada rato instintivamente eh, y, y pues digamos que cometiendo eh, malas decisiones, ¿sí? Por ejemplo, si podemos estar como concentrados en el diario de vivir, obviamente bajo la comprensión digamos, de esos yoes que hemos estudiado, pues vamos a lograr tener una quietud, ¿sí? Ante cualquier evento que pase en la vida, ¿sí? Por ejemplo, resulta que hay de pronto escasez, ¿sí? De pronto casi no tenemos plata, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a ir al otro polo que es de pronto a renegar, de pronto a ponernos pesimistas, ¿sí? Deprimidos, aburridos, o nos vamos para el otro polo que ya es, por ejemplo, eh, de pronto, no, trabajar entonces todos los días 10 horas a la semana y de pronto ya está mirando más cómo hacer plata por otros lados, ya está dejando de pronto tirado el trabajo interior, ¿sí? Porque hasta ese mismo intelecto nos puede sacar de lo que es en ese momento, por ejemplo, el del no tener plata, nos puede sacar también de, de ese camino de la verdad. Porque si miramos esa verdad que se encuentra en el medio del péndulo, ese es el trabajo que hay que hacer. Sí, ese es el camino como tal a la liberación de la conciencia, ¿sí? Y si nos salimos de ese medio, pues vamos a terminar simplemente haciendo cosas desde la personalidad, ¿sí? Simplemente en el diario vivir y en la vida simplemente haciendo cosas del ego, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mente siempre, el intelecto de la mente va a estar ahí pensando, va a estar diciendo, no, pero es que toca tener plata, pero es que necesito verme bien, necesito decirme bien, y se va para otro polo. Y el del medio, pues ya no va a estar en el medio, ¿sí? Entonces ya no va a estar como tal vivenciando ese objetivo que es poder conectarse o poder, sí, poder conectarse con la verdad o con su ser, ¿sí? Eh, y ustedes se van a dar cuenta a medida que lo vayan practicando, porque esto es de a poquito, pero eh, siempre, o sea, siempre va a ser un trabajo continuo, pero si ustedes se van a ir dando cuenta que si estudian al yo, van a poder vivenciar esas realidades en pequeños momentos
y esas realidades van a ser de ustedes, ¿sí? Porque hay una conexión con esa parte interior o con esa parte de sabiduría, ¿sí? Bueno, es que no puedo acá explicarles bien cómo es el tema en el cuerpo, o sea, cómo es el dibujo que yo les escribí ahí, pero el hecho es que poco a poco cuando ustedes aprendan a estar como centraditos y concentrados, se van a dar cuenta que la conciencia obra de una manera espontánea, ¿sí? De una manera espontánea y, y también de una manera en donde ustedes se van a dar como un shock de que hay como una cruda realidad, ¿sí? Como de algo que ustedes ni siquiera conocían, ¿sí? Y no es ni malo ni bueno, sino simplemente se van a dar en ese momento el shock de que esa es la realidad en ese momento, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Porque no todos los momentos son iguales, no todos los eventos son iguales. Que la mente tiende a rotular todo como igual y encasilla todo de acuerdo a un comportamiento y a una conducta, esa es la mente. Y por eso pasa también que por rotular todo, por encasillarnos en formas o en prejuicios, pues terminamos también es viviendo, o digamos que sí, viviendo simplemente bajo unas barreras mentales, ¿sí? No se experimenta la verdad de ese momento, ¿sí? Por ejemplo, una persona que yo tengo el pensamiento de que una persona es, por ejemplo, mal geniada, ¿sí? Entonces tiene ese concepto mental y va y de pronto se la encuentra y por ese concepto mental, pues termina de pronto hasta teniendo un momento de amargura por ese concepto. Termina parcializado y de pronto hasta haciéndole mal momento a la otra persona, ¿sí? ¿Y qué pasó ahí? Pues se perdió de lo que era la realidad en ese momento, ¿sí? Porque solamente ve lo que su mente quiere ver, ¿sí? Y si quitamos ese prejuicio, si podríamos quitar ese prejuicio, pues nos podríamos dar cuenta que esa persona, pues a la final, pues también tiene dos caras, como uno, pero de pronto en ese momento nos puede aportar algo hasta consciente, ¿sí? O algo para aprender, ¿sí? Pero como tenemos esas barreras mentales, entonces nos cohibimos de ver más allá, ¿sí? Listo, y así pasa con todo, hasta con conceptos de muerte, con los conceptos que tenemos de familia, ¿sí? Em, pero sí, pues básicamente es uno estudiar todos esos conceptos que tenemos, ver lo malo de esos conceptos, a dónde nos ha llevado, cómo nos ha degenerado, ¿sí? Y luego sáquele lo bueno a eso malo que vio. Sáquele algo bueno tendrá, ¿sí? Porque de hecho la oscuridad o lo malo es necesario, ¿sí? Si no hubiera oscuridad, pues no sabríamos realmente eh, qué es esa, digamos que o no le daríamos la importancia a lo que es realmente lo consciente, ¿sí? O sí, lo consciente, o lo bueno, ¿sí? Entonces, eso malo es importante porque eso malo pues vamos a poder
conciliar tanto lo malo como lo bueno, ¿sí? Por eso no se trata como de condenar y simplemente parcializarnos de que esto es malo o que esto es bueno, sino de poder conciliar, ¿sí? Eh, listo, listo. Sí, porque sí, sí, más allá de lo malo y de lo bueno, la idea es entender que hay algo que es como una tercera fuerza, que es la comprensión, ¿sí? Y que si nos vamos a dar cuenta, pues es hasta la sabiduría, ¿sí? Saber qué hacer, ¿sí? Saber cómo obrar. ¿M? Uno de hecho puede hasta tener de pronto conceptos de del sacrificio por la humanidad, ¿sí? Por ejemplo, uno dice, no, es que yo no hablo de tal cosa. Yo no hablo, por ejemplo, del Colubus, ¿sí? O yo no hablo del planeta, yo no hablo de la pornografía, y tiene todos los conceptos de por qué no habla de eso. Y de hecho esos conceptos son hasta elaborados porque alguien más se los dijo, ¿sí? Entonces, y lo mismo, esa persona puede tener conceptos o hasta de pronto en algún momento dado pudo haber hablado del Colus, ¿sí? Puede haber estado en el otro polo. O sea, en los que no hablan y los que hablan, ¿sí? Y en un momento dado pudo haber hablado del Colus, del planeta, o dar el librito a las personas, pero de pronto se dejó meter un concepto de otra persona y se pasó al otro polo, ya dejó de hablar del tema, ¿sí? Del planeta, de todo lo que está pasando a nivel social. Y terminó yéndose para el otro polo. Entonces ahí vemos el fanatismo, ¿sí? Como se estaba haciendo una labor, pero por conceptos, no era una labor consciente, ¿sí? Otra cosa es uno hacer la labor consciente, ¿sí? No por conceptos o porque otra persona me dijo que lo hiciera, ¿sí? Entonces ahí ya vemos que es la experimentación directa con el ser, porque en el astral nos muestran qué es, qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no, ¿sí? Una persona puede decir, no, yo no quiero hablar del Colubus, y es respetable, ¿sí? Una persona puede desagradarle a otra persona, una persona puede no estar de acuerdo con algo, ¿sí? Pero la idea es ver cómo esos conceptos, que bueno, allá la persona sí los tiene, o cómo esas formas de ser nos llevan a dañar a otros, ¿sí? Entonces, uno puede aceptar algo o no, pero quédese con eso, que si usted no quiere hacer algo, pues listo. Si usted no quiere, si usted no, por ejemplo, no está de acuerdo con, con de pronto darle información del Colus, pues entonces ya es lo que usted quiere y ya, ¿sí? Pero entonces, de ahí a uno hablar mal o emitir conceptos a otras personas para hacer que las otras personas eh, no lo hagan y ganar como digamos como ganar como como el concepto o ganar como la supuesta verdad que tiene o ganar como la razón o de querer tener la razón, termina pues por allá metiendo conceptos a otras personas, entonces pues va a terminar indisponiendo y creando también barreras mentales a otras personas,
¿sí? Y esos son niveles de fanatismo, ¿sí? Entonces, hasta en el sacrificio por la humanidad, que es lo que enseñamos acá, por ejemplo, el enseñar a las demás personas, también hay conceptos, ¿sí? Poner en contra de los unos a los otros, eso es estar uno parcializado, ¿sí? Porque está en un polo y está en contra de los otros que sí hacen, o, del- o de, o del concepto, ¿sí? Está en contra de pronto de lo que no quiere o de lo que niega, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó, mi amor? Tranquilo. Ya. Entonces ahí les dejo el video, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a todos. Voy a ver si de pronto hay preguntas. No, mi corazón hermoso. A ver, vamos a mirar aquí. A ver qué hay. Bueno, dice Carla Bonilla, buenas noches. Buenas noches, Carla. Dice Lucy Rivera, saluditos. Vale, muchísimas gracias. Dice Francisco, bendiciones. Vale, dice Lucy Rivera, esa soy la que prefiere quedarme callada. Sí, uno hay que mirar qué actitudes tienen, ¿sí? Porque todas esas actitudes y formas de ser están espolarizadas, ¿sí? Ya eso merced ahí mira qué, qué es lo que hay que estudiar y empezar a mirar los detalles, ¿sí? Morir a todos esos conceptos, ¿sí? Todos tenemos una parte de conciencia que nos va a ayudar en ese proceso, ¿sí? Querer estudiar, ¿sí? No puede en un cuadernito estudiar, bueno, eh, a dónde me ha llevado, por ejemplo, la ira, ¿sí? ¿Qué de malo tiene esto? ¿Cómo me ha hecho mal a mí? ¿Cómo he dañado a los demás? ¿Sí? Darse cuenta de todo lo negativo de la ira. Y después le va a sacar algo bueno, ¿sí? O por ejemplo, darse cuenta de lo negativo de quedarse callada. Dice, sí, revisé la niña, sí, ya está acá conmigo. Dice Javier Díaz, exacto, no podemos aceptar un chisme como una verdad. En el chisme hay maledicencia e interés. Para conciliar, debo hablar con la persona que está calumniando y saco mis propios verdades. Sí, claro, así es. Sí, ya uno mira, porque no hay que después es parcializarse uno y termina eso uno estando en contra de otra persona y está movido es por el odio, ¿sí? Y finalmente, pues, uno reflexiona, porque ¿qué saca la otra persona con venirme a hablar mal de otra persona? Pues simplemente eh, ganar seguidores y ganar más personas que estén en contra de esa otra persona. Y eso es hasta, eso es muy pesado, muy negativo. ¿M? Poner muchas personas en contra de una, eso es hasta magia negra, podríamos decirlo. Eso es poner, eh, hacerle el mal a otra persona, ¿no? Ya sea psicológicamente. ¿M? De hecho, eso hacen la política, eso hace todas a nivel mundial. Por eso han habido matanzas. Listo. Dice
más no trata de averiguar la vida de nadie. Sí. Dice Lucy Rivera, voy a volver a escuchar esta conferencia, la estoy digeriendo todavía. Listo, Lucy, gracias. Sí, pues bueno, la verdad hubieron algunas complicaciones, pero pues ahí vamos aprendiendo con las otras conferencias para tenerlo más claro. Listo. Bueno, no veo más preguntas. Chocolate. Mira mi corazón. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos. Dice Mimi Estrada, muchas gracias. Listo, Mimi. De nada. Brenda, que estés bien, ¿vale? Gracias a ustedes por estar ahí conectados. Dice buenas noches, infinitas gracias. Bueno, Lucy, a su merced, cualquier cosa, ahí tenemos el link de WhatsApp, ahí vamos a enviar pronto material de apoyo por si de pronto está interesada en las conferencias y en algunos materiales de apoyo que también enviamos o alguna pregunta también. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan feliz noche. Bueno, para entender que cada quien en la reflexión, eso les va a permitir vivenciar la verdad y el astral en los sueños, su conciencia les va a decir, va a ser más clara. ¿Listo? Pero todo es si se reflexiona. ¿Listo? Si se quitan esos conceptos mentales, se va a aclarar como tal o se le va a dar paso a esa conciencia para que se pueda manifestar. ¿Sí? Y ella misma nos va a enseñar en el astral. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a todos.